Buen día, profe. Nosotras somos Duarte Noelia y Figueredo Florencia y vamos a exponer nuestro segundo TP sobre delitos informáticos. Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest se sancionó el 23 de noviembre del 2001 durante la celebración de la Conferencia Internacional sobre la Ciberdelincuencia celebrada en la ciudad de Budapest, Hungría. Se abrió la firma del Convenio sobre el ciberdelito, el cual fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 8 de noviembre del 2001. La República Argentina se adhirió a este convenio mediante la Ley 27.411 y esta ley contiene 48 artículos. Este convenio y la ratificación del convenio por la República Argentina constituye un hito fundamental para la mejora del sistema penal, tanto en la persecución de delitos informáticos como en la investigación de cualquier delito para el que se requiera la obtención de pruebas en formato digital. Es un avance importante en la cooperación internacional en materia penal, ya que ubica a la República Argentina en un sistema de cooperación especializado junto a otros países más importantes de nuestro entorno cultural, con los que la República Argentina ya tiene tradicionalmente convenios de cooperación internacional. El artículo 35 del Convenio de Budapest es el más importante, ya que prevé que las partes van a designar como un punto de contacto localizable, el cual va a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el fin de asegurar la asistencia inmediata a la investigación de las infracciones penales llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos, o la recolección de pruebas electrónicas de una infracción penal. También va a comprender facilitar la aplicación directa de las siguientes medidas. Primero, la aportación de consejos técnicos, la conservación de datos según lo dispuesto en el artículo 29 y 30 del convenio, y la recolección de pruebas, aportación de información de carácter jurídico y la localización de sospechosos. Otra de sus funciones es que deberá prestar asesoramiento técnico en las investigaciones penales en las que un Estado parte del convenio requiere asistencia, especialmente colaborar en los pedidos de conservación de datos informáticos y facilitar los mecanismos necesarios para la obtención de pruebas informáticas respetando el marco vigente, así como también facilitar mecanismos de comunicación con la autoridad central encargada de la tramitación de las solicitudes de cooperación internacional cuando se solicita asesoramiento respecto de cualquier requisito legal necesario para la prestación de la cooperación, ya sea de manera formal o informal, y asistir a la localización de sospechosos. Bueno, la red 24/7 en el ámbito de la República Argentina funciona en la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales dependiente de la Unidad de Cooperación General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la creación de la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital. Esta unidad 24/7 funciona coordinadamente con la autoridad central designada por la República Argentina en el marco del convenio para la tramitación de solicitudes de asistencia mutua, que es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Delitos informáticos. La Ley 26.388 regula a los delitos informáticos. Esta ley es una ley que modifica, sustituye e incorpora figuras típicas de diversos artículos que hoy se encuentran en vigencia en el Código Penal con el objeto de regular las nuevas tecnologías como medios de comisión de delitos previstos en el Código. La ley fue sancionada el 4 de junio del 2008 y promulgada el 24 de junio del 2008 e incorpora al Código Penal una serie de delitos que tienen cometidos por medios informáticos, que son cometidos por medios informáticos. Bueno, principalmente esta ley incluye temas como la distribución y tenencia de pornografía infantil,
la violación de correos electrónicos, el acceso ilegítimo a sistemas informáticos y el daño informático y distribución de códigos maliciosos. También incorpora delitos contra la integridad sexual referentes a la pornografía infantil. Primero, el código sanciona las siguientes conductas: producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir por cualquier medio cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales. Tener representaciones de personas menores de edad para distribuirlas o comercializarlas, y organización de espectáculos en vivos de representaciones sexuales explícitas en las que participen personas menores de edad. El Código Penal además sanciona las siguientes conductas: abrir o acceder indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido. Apoderarse indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego o un despacho u otro papel privado que esté cerrado. Y la pena se agrava si el autor comunica o publica el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica, y esto causa un perjuicio. Y si este delito es cometido también por un funcionario público, a la pena se le va a agregar una inhabilitación especial. También castiga el acceso a sistemas informáticos. El acceso a sistemas informáticos, ya sea por cualquier medio, sin la debida autorización o extensión o excediendo la que posea, a un sistema informático de acceso restringido. La pena se agrava cuando lo haga en perjuicio del sistema o dato informático de un organismo estatal o de un proveedor de servicios públicos o servicios financieros. Banco de acceso de datos. Acceder legítimamente a un banco de datos personales. Insertar o hacer insertar datos en un archivo de datos personales. Y también castiga la publicación de comunicaciones electrónicas. La publicación indebida de una correspondencia o de una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza o destinados a la publicidad, y esto cause perjuicios, estará exento de responsabilidad penal el que actúe en propósito de proteger un interés público. Fraude informático. El Código Penal sanciona la defraudación mediante cualquier técnica de manipulación que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o transmisión de datos. Daño informático. El daño informático va a consistir en alterar, destruir o inutilizar datos, documentos o programas o sistemas informáticos. Vender, distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daño. Buenos días, profe. Yo soy Figueroa Florencia y voy a hablar sobre el grooming. Bueno, la ley 26.904 de grooming o ciberacoso sexual a niños. En Argentina, el grooming es un delito penal descrito en la ley 26.904, es sancionada el 13 de noviembre de 2013. Bueno, se trata de este engaño pederasta, que es muy conocido por grooming o ciberacoso, es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto a través de Internet para entablar un vínculo y ejercer un control emocional sobre un o una menor de edad, con el fin de abusar sexualmente de él o ella, mediante la manipulación o el engaño y ocultando su condición de adulto. Este logra que el niño, niña o adolescente intercambie imágenes o contenidos de connotación sexual. El fin último del groomer es de cometer algún tipo de abuso de carácter personal que lesione la integridad sexual de él o la menor, independientemente de la forma que asuma esta agresión. El abuso puede concretarse virtualmente o en la vida real,
acordando un encuentro personal con él o la menor. Cuando se limita al entorno digital a través del envío de fotos íntimas o grabaciones de contenidos de la cámara web, él o la menor puede sufrir traumas psicológicos como víctima de la manipulación y el temor a que dichos contenidos sean difundidos. En este caso de concretarse, o en el caso de concretarse un encuentro cara a cara, las consecuencias podrían ser de carácter físico, pudiendo incluso llegar al abuso sexual. En algunos casos, el pederasta puede tener la intención de insertar al menor al mundo de la prostitución infantil o a la producción de materiales pornográficos. Desprovisto del sistema desprovistos de sistemas de protección eficaces, los niños, niñas y adolescentes están constantemente expuestos a contenidos inapropiados o no deseados en formatos de imágenes y video pornográficos, o que incitan a la violencia, el racismo, el odio, la discriminación, o las autolesiones, el suicidio y trastorno de conductas alimentarias, entre otras acciones que atentan contra la integridad física y mental del menor. El acto tiene que ver con la vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes, la inocencia infantil y la vulneración de los derechos individuales. El adulto que comete el delito suele aprovecharse del anonimato de las redes sociales en Internet para valerse de identidades físicas y engañar a niños, niñas y adolescentes con los que trata de entablar un vínculo emocional con el fin de obtener material pornográfico a través de engaño, chantaje y extorsión. Siguiendo con este tema, podría decir que el engaño pederasta es un proceso que puede durar semanas, meses, varía en el tiempo según la víctima y suele pasar por las siguientes fases de manera más o menos rápida según las diversas circunstancias. Primero, el adulto se crea perfiles falsos en las redes sociales, se conecta con una o un menor y procede a elaborar lazos emocionales, generalmente de amistad, con él o con ella. 2. El adulto obtiene datos personales y de contacto del o la menor. 3. Utilizando tácticas como la empatía, la seducción, la provocación, el envío de imágenes de contenido pornográfico, consigue finalmente que el menor se desnude o realice actos de naturaleza sexual. 4. Entonces comienza el acoso chantajeando o extorsionando a la víctima para obtener cada vez más material pornográfico, obtener un encuentro físico con el menor para abusar sexualmente de él o ella. 5. Los y las menores son sometidos al aprobio público debido a que los victimarios hacen viral el material al no poder acceder a la concretación del abuso sexual. 6. Los groomers pueden ser de cualquier grupo etario, dentro de la adultez y de cualquier nivel económico-social. Desde fines del 2013, el grooming o el ciberacoso han incorporado como delito penal en el Código Penal argentino la Ley 26.904, que incorpora el delito de acoso sexual por Internet a menores de edad. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo 1. Incorporarse al artículo 131 del Código Penal el siguiente artículo. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o por cualquier otra tecnología de transmisión de datos contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. El proyecto de ley referente al grooming y demás cuestiones.
En la clase de la Cátedra de Informática Jurídica de la fecha 25 de septiembre de este mismo año, contamos con la presencia de la arquitecta María Teresa Margarita González, actual senadora nacional, donde expuso acerca del proyecto de la ley sobre la prevención del grooming o ciberacoso, protección de los datos personales y ciberdelitos, e incorporar contenidos curriculares en la Ley Nacional de Educación, la 26.206, del artículo 88. El estado de este proyecto de ley es que se encuentra aprobado en la Cámara de Senadores y actualmente está en la Cámara de Diputados. Bueno, en esta clase se resaltó la importancia de que dicho proyecto está orientado en un sentido transversal, teniendo por objeto la capacitación de toda la población y especialmente a los más vulnerables, que en este caso son los niños y adolescentes. Y otras cuestiones que se resaltó del proyecto es que contienen definiciones de lo que se entiende por ciberdelito y ciberacoso o acoso virtual. Bueno, ahora voy a hablar de una jurisprudencia, de un caso de argentino, el caso Micaela Ortega. Ahora voy a hablar de un caso en Argentina, el caso Micaela Ortega, que fue la primera condena perpetua por grooming, seguido por femicidio en Argentina. Bueno, Micaela Ortega tenía 12 años, cuando un hombre de 26 años, Jonathan Luna, se contactó desde un perfil falso de la red social Facebook. Era uno de los que administraba esa cuenta, haciéndose pasar por una chica de la misma edad que Micaela Ortega. El 26 de abril, luego de una pelea con sus padres, Micaela le cuenta a su amiga, la Rochi de River, sobre la discusión, y ella le escribió: te invito a mi casa, yo no te puedo pasar a buscar porque no me dejan salir, pero te va a pasar a buscar mi tío. Nos encontramos en la esquina de tu escuela. 5 semanas después, Micaela fue encontrada muerta en un descampado en Bahía Blanca. El asesino la había estrangulado con su propia remera al no poder cometer el abuso sexual. Este brutal crimen marcó un antes y un después. Fue la primera vez que se llevó a cabo un juicio de grooming y femicidio en la Argentina. Jonathan Luna fue condenado a cadena perpetua por homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género por alevosía y para ocultar otros delitos por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo. Este fallo fue un ejemplar de grooming seguido con femicidio. La figura del grooming o ciberacoso a menores de edad resultó uno de los agravantes que derivó la perpetua para el asesino. En la Argentina, la ONG de Grooming Argentina y Argentina Cibersegura, entre otros, realizan un abordaje integral a las víctimas de grooming, así como también brindan jornadas de capacitación y prevención en todo el país. Ahora voy a hablar de la ley de propiedad intelectual. La propiedad intelectual se refiere a un bien económico y cultural, que incluye productos intangibles, al igual que productos físicos reconocidos en la mayor parte de las legislaciones de los países y sujetos a una explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad. En este sentido, estrictamente jurídico, la propiedad intelectual es protegida por leyes de propiedad intelectual y cualquier producción intelectual no explícitamente reconocido por la legislación. No pueden ser consideradas propiedad intelectual en sentido jurídico. Así, los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con sus creaciones. El 26 de septiembre de 1933, durante la presidencia de Agustín Justo, se sancionó en la Argentina la Ley de Propiedad Artística e Intelectual número 11.723, derogando la Ley 25.847 de Derecho de Autor en 2003.
o sea, en el 2003 y modificó su contenido ampliando su contenido de esta ley que es la 11.723. Bueno, es la protección que le da la ley al autor de una obra científica, literaria, artística o didáctica por su creación intelectual. La ley, la ley protege la propiedad intelectual de una obra. Le permite exponerla, reproducirla por cualquier medio, traducirla, explotarla comercialmente o autorizar a otros a hacerlo. También le permite impedir que cualquier persona no autorizada ejerza esos derechos. Registro de la obra para su protección. Las obras están protegidas desde el momento de su creación, sin ningún otro requisito. Pero si se registran, si registran las obras, es más fácil probar que sos el autor y que sos el titular de los derechos sobre esa obra. Registrar las obras también te permite probar cuando hiciste tu obra, y es importante cuando otra persona dice que la obra le pertenece. Se registran en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. Bueno, las obras se registran en la Dirección Nacional de Derechos del Autor. Las obras que se encuentran cubiertas por el derecho a la propiedad intelectual son las siguientes. Entre otras, libros, obras dramáticas, dibujos, pinturas, esculturas y obras de arquitectura, planos, mapas y macetas, obras de cine y audiovisuales, emisiones de radiodifusión, fotos, composiciones musicales, grabaciones, coreografías, programas de computación, bases de datos, etc. Los alcances de esta ley. Bueno, la ley protege a los colaboradores, herederos del autor, los que con el permiso del autor traducen la obra, la adaptan o la modifican, a las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre esos programas. Bueno, la duración de la protección de los derechos de la propiedad intelectual. Para el autor, toda la vida. Para sus herederos, 70 años desde la muerte del autor. Para los intérpretes y productores, 70 años desde la primera publicación. Bueno, para las obras fotográficas, 20 años desde la primera publicación. Para las obras de cine, 50 años desde la muerte del último de los colaboradores. Cuando terminan estos plazos, la protección de la propiedad intelectual de la obra puede ser utilizada por cualquiera de manera libre porque pasa a ser dominio del dominio público. Bueno, ahora voy a hablar sobre las ideas. La ley protege solo las ideas que están expresadas en alguna de las formas indicadas, pero no están protegidas las ideas en sí, porque son libres. Las publicadas en Internet, las obras publicadas en Internet también están protegidas por la ley. Que una obra esté en Internet no significa que el autor haya renunciado al derecho de la explotación económica de su obra. El uso de una obra ajena se puede incluir trozos de obras ajenas en una obra propia. 100 palabras como máximo en obras literarias o científicas y 8 compases en obras musicales. El uso de las obras sin permiso del autor está penado por la ley con pena de prisión, y también se pueden secuestrar el material publicado sin permiso del autor. La protección de datos personales está regulada por la Ley 25.326 y fue sancionada el 4 de octubre del 2000 y fue promulgada el 30 de octubre del 2000, la cual reglamenta la garantía contenida en el párrafo 3, artículo 43 de la Constitución Nacional respecto del habeas data. Lo que protege esta ley es la seguridad, exactitud, rectificación, preservación o destrucción justificada del secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano que el Estado u otros entes públicos o privados tengan sobre ellos con el propósito del conocimiento y difusión permitidos de los mismos.
ya sea que estén archivados o guardados en medios electrónicos o similares, o porque ellos constituyen testimonios o proyecciones de la persona, de la vida, de la identidad, del pensamiento cultural o instrucción como actividad social, económica, religiosa, así como la genética, salud, orientación sexual, pensamiento político, ya sea que se hayan registrado o registrarse o por registrarse, según el amparo y la protección de la Constitución y las leyes de respectivo orden. Datos que se comprenden protegidos por esta ley. Primero, los datos personales que se capturan deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y la finalidad para los que se hubieran obtenido. Ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles. Está prohibido su almacenamiento, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los datos de la salud. Los profesionales de la salud y los establecimientos sanitarios públicos o privados pueden recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de sus pacientes, respetando los principios del secreto profesional. Ahora me voy a referir al tema del video de los delitos informáticos, aventuras y aventuras. El video fue analizado en clase y es llevado a cabo en el marco de una exposición realizada por Federico Marchetti y Ezequiel Salinas, que son personal de la Policía Metropolitana del Área Especial de Investigaciones Telemáticas. Bueno, comienzan explicando cómo está compuesta la unidad del cibercrimen, con sus superintendencias, sus superintendencias de comunicaciones, de policía comunitaria y de investigación. Esta última a su vez tiene una jefatura, un segundo jefe y una brigada de operaciones. Partieron de la premisa de que todo delito informático genera una evidencia digital. Entonces se someten o dan participación a la unidad del cibercrimen, porque se registran datos, o sea, se registran los rastros en teléfonos, cuentas, etc. Luego hicieron referencia a los tipos de delitos informáticos como cuando la tecnología es el fin, que dieron como ejemplo el acceso no autorizado a una base de datos, cuando la tecnología es el medio para cometer el delito, por ejemplo, una estafa, un fraude, cuando la tecnología es incidental. Y en estos casos dieron el ejemplo que en determinados casos podrían resultar de un homicidio, una violación, etc. En cuanto a los desafíos que se encuentran referentes a la investigación de estos delitos informáticos, comentaron que fueron la falta de un marco legal, la falta de la capacitación para fortalecer todos los niveles, la falta de recursos y la globalización. La globalización teniendo en cuenta que ya el delito no se circunscribe a una jurisdicción puntual y que también que la sociedad cada vez está más involucrada, manifestando su conducta a través de la tecnología. Continuaron ejemplificando casos prácticos de investigaciones de los que se podría observar que el entorno como el entorno de una investigación, como la información inicial, la metodología que se utiliza, la importancia del factor tiempo en las investigaciones, como también del factor suerte, la colaboración de las partes o terceros, ya sean los damnificados, jueces, fiscales, testigos, instituciones o instituciones también de fuerza, ya sea internacionales, nacionales, provinciales, también de los proveedores de servicios y de las empresas 2.0. Describieron algunos de los problemas con los que se encuentran o se encontraban en ese entonces, teniendo en cuenta que en la Argentina descargar imágenes de pornografía no es un delito, sino es el delito lo comete quien lo sube, lo divulga, quien la produce. La tenencia de imágenes tampoco constituye un delito. Por ejemplo,
Si una fuerza de seguridad internacional, como lo es el FBI, quisiera informar algún tipo de delito informático proveniente de la Argentina, el primer informe que manda la Fiscalía es fundamental que venga bien redactado, con la terminología correcta para posibilitar la intervención y para que ellos puedan entonces intervenir y poder trabajar sobre este caso. Ya que si bien el informe, ya que sí, el informe que envían figura como una descarga y no como un incidente, el juez no va a permitir la intervención porque no va a considerar que se constate un delito. Otra de las problemáticas detectadas es que en ocasiones existe una falta de cooperación de las víctimas, las fiscalías también, en donde bueno, fueron ejemplificando a través de distintos casos concretos estos casos. Bueno, estos ejemplos. Y también resaltaron como métodos que utilizan la interacción con los proveedores de servicios para que estos puedan promover dos tipos de elementos. El registro, que es la información del abonado, el domicilio del mismo, el teléfono, la conexión de internet, la dirección IP, etcétera, y el tráfico, que es el contenido. El contenido, que quiere decir el tráfico. Bueno, esto se realiza a través de una autorización, generalmente suelen responder en tiempos y forma y con distintos tipos de procedimientos. Cuando existiere peligro de la vida de una persona, la información es más rápida, y cuando no existiera este peligro, la información es más formal, resaltaron en la exposición del video. Con respecto a las empresas 2.0, describieron los protocolos de comunicación que hay en las distintas empresas y que se encontraron, sorprendidos, porque muchas de ellas, o sea, no están obligadas a guardar registros, los proveedores de internet tampoco están, pero las almacenan los datos durante un tiempo razonable. Si bien los protocolos de comunicación son diferentes, tienen algunas pautas en común en cuanto a los tipos de solicitud. Los tradicionales se requiere por vías formales, que la información, y es cuando la información no pone en peligro la vida de una persona. La solicitud de emergencia, en la que se tiene que demostrar fehacientemente, con evidencia, que la vida de una persona está en juego, y más aún si se trata de una menor de edad. Explicaron que las empresas tienen tres aspectos. La preservación, que es para que se resguarde el contenido. Este tipo de pedido no necesariamente requiere de una orden o una autorización de un juzgado. Los registros, por ejemplo, desde qué IP se creó una cuenta, la dirección de correo que fue utilizada, la fecha, la hora, etc. En estos casos sí se requiere una orden judicial para solicitarlo. El contenido también, que son, por ejemplo, los mensajes privados de Facebook, muros, amigos, correo electrónico, etc. Resaltaron que lo que habilita a solicitar una información tiene que ser claro, y que las empresas requieren generalmente el tipo de delito que se investiga, o sea, es decir, que necesitan conocer qué delito es, cuál es la ley que se aplica para el delito investigado, cuál es el valor que esa información va a aportar a la investigación. Generalmente ninguna empresa brindará información si el requerimiento no se encuadre bajo un proceso legal, no es suficientemente completo y que lo solicitado no es preciso. Es decir, que es poco claro y que también genera un trabajo a la empresa. Y 4, que no se realizará por las vías adecuadas de la empresa. Señalaron también los procedimientos de distintas empresas como Twitter, Facebook, Google, etc. Para concluir con la exposición, se refirieron a un caso real de grooming en el que había sucedido cuando no era delito en nuestro país, pero actualmente lo es. ¿Dónde se denuncian delitos informáticos en Argentina? Primero tenemos a la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal de Argentina, en Buenos Aires. Después está el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el CABA, que también se podría recurrir al Área Especial de Investigaciones Telemáticos
de la Policía Metropolitana. Luego, en el caso sobre posibles delitos relacionados con la privacidad o con la protección de datos personales, se podrá recurrir a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante contenido de carácter injurioso o en Internet, se podrá recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo, el INADI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, para concluir con nuestro TP número 2, al finalizar nuestro estudio, en el marco normativo que regula las diversas conductas relacionadas en utilización de elementos de informática y comunicación, concluimos en que el avance de la tecnología ha transformado de variadas maneras la forma en la que las personas ejercen sus actividades. Tal es así que han sido adaptadas para ejercer acciones contrarias al orden jurídico, ya que existen personas que las han implementado para transgredir las leyes y causar perjuicios a otros para obtener beneficios propios, generando así una laguna en el derecho que dejaba desprotegida a la sociedad que era víctima de este accionar. Debido a esto, se tuvo que abandonar la idea de los pioneros fundadores que tuvieron en la creación de este nuevo ámbito, es decir, la idea de un sistema libre de alcance de las autoridades o de algún tipo de jurisdicción, consideramos que se trata ya que si bien consideramos que se trata de una herramienta indispensable para la vida de las personas, se ha convertido en el principal utensilio de hostilidad para criminales. En las últimas 2 décadas, la tecnología ha dado pasos agigantados en la intromisión en la vida cotidiana de las personas. Es por ello que existe un gran número de personas que no poseen un adecuado conocimiento para la utilización, siendo estos blancos de ataques fáciles. Empero existen otros que al poseer un vasto conocimiento o el suficiente, lo usan para cometer delitos. Teniendo en cuenta que que el avance de la tecnología ha traído también aparejada conflictos de la falta de regulación, el Estado ha tomado cartas en el asunto y ha sancionado diversas leyes ofreciendo definiciones respecto a lo que se entiende por los elementos que componen la informática y la comunicación, para así poder proteger a la sociedad debidamente frente a cualquier ataque o delito o criminalidad que puedan cometer otras personas utilizando estos medios de información y comunicación. Bueno, profe, eso es todo. Eso es con lo que concluimos nuestro trabajo. Hasta luego.